empezamos a hablar acerca de aquel llamado que les hizo Jesús a los discípulos, en el cual Jesús los llamó a tomar su cruz y seguirlo. ¿Va? Vamos a volverlo a leer para que recuerden este versículo. Es Mateo 16, 24 y 25. Otra vez tienen ahí su resumen, el pequeño resumen que tienen ahí tiene resaltadas algunas frases de lo que consideré de lo que yo considero que al estar estudiando que es parte que les puede ayudar. Están los versículos y está cómo vamos avanzando con los títulos para que se puedan guiar y luego en su casa puedan repasar. Mateo 16, 24 y 25 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El llamado de Jesús, y nos enfocamos un poquito más en esa parte, en la parte de la cruz, y el llamado de Jesús a los discípulos no fue nada más: tomen su cruz y vengan cargándose con la cruz ahí atrás de mí. No fue un llamado nada más a decirles: tienen que traer un sacrificio ahí sobre su espalda, cargándolo para venir tras de mí. Vimos que Jesús les habló esto directamente para enseñarles que necesitaban caminar con Él hacia la cruz, porque Él iba a ser crucificado. Y los discípulos tenían que estar dispuestos al sacrificio, tenían que estar dispuestos a entregar su vida. En este llamado que el Señor nos hace y que es importante que entendamos cómo Jesús nos hace este llamado para que nosotros podamos entender bien nuestra relación con Dios. No vamos a llegar con el Señor de ninguna manera por nuestros propios medios o por nuestro propio entendimiento. No se puede. Tiene que ser a la manera en que Dios estableció por medio de Cristo Jesús. Así es que nos enfocamos un poquito en la parte de la cruz, pero hay la segunda parte donde está hablando de la vida. Y la semana pasada hablamos de que debíamos de estar dispuestos a ese sacrificio y entregar nuestra vida a Cristo. Y lo hemos, pues no sé si sea la palabra correcta, pero lo hemos romantizado esta frase. La hemos hecho así muy sublime, de decir que entregué mi vida a Cristo, cuando en realidad vemos como que hicimos a Jesús parte de mi vida. De hecho, hay gente, y es una opinión personal, hay gente que dice que ser cristiano es un estilo de vida. Y yo considero que ser cristiano no es un estilo de vida. Ser cristiano es la vida, no es un estilo de vida. No hay diferentes estilos de vida. El único camino para llegar al Padre es Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es que no es un estilo como para adoptarlo y vivir en una moda de estilos. Él es la vida y Él nos llama a que entreguemos nuestra vida. Pero no nos llama a entregar nuestra vida para que sea reparada. Esa es también una frase, y a mí me gustaba mucho decirla, y esa tiene mucho de verdad, de que a la iglesia venimos todos los que estamos dañados. O sea, la gente dice: oye, pero esta persona va a la iglesia, oíjole, y asusta, mira todo lo que hace. Y bueno, no hagan ustedes eso, no den mal testimonio. Pero esa es la verdad. Si este es el taller del juguetero, nosotros somos los juguetes rotos, pero no venimos para ser reparados. Jesús no nos está llamando a entregarles nuestra vida para ser reparada, ni tampoco para reconstruir nuestra vida. Él dice aquí en este versículo: aquel que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque está diciendo: aquel que se aferre a lo que tiene en la vida va a perder la vida eterna. Pero luego dice que el que pierda su vida por causa de Él, ese la hallará. Jesús nos está llamando a entregarle la vida para luego nosotros tomar un camino en el cual lleguemos a ganar un galardón y no sea regresada nuestra vida. No.
Jesús nos llama a entregar nuestra vida porque en realidad no sirve para nada. Y si usted no se considera así, yo sí me considero así. Antes de Cristo mi vida no servía para nada. Y no pude hacer de ella nada más que a lo mejor algo medio bonito, pero nunca comparado a lo que Él me tiene cuando dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No vamos a hallar la misma vida, no vamos a regresar y ser entregada la vida que teníamos y que le habíamos dado a Cristo. Él nos va a entregar cuando hayamos llegado a Él, perdiendo nuestra vida. Él nos va a entregar una vida que no se compara en nada a la vida que tenemos ahorita, a la vida que teníamos antes de estar con Él. Esa vida es una vida abundante y es una vida en la cual nos está hablando que al llegar a Él, esa vida será verdaderamente la vida de Cristo. Así es que somos llamados a entender que vivimos por Cristo, no vivimos por nosotros. La vida en Cristo, la vida en el reino, es que para vivir hay que morir. Y suena un poquito contradictorio para el mundo, pero recuerde el ejemplo del trigo que Jesús puso cuando va el sembrador, poniendo el trigo y que pone la semilla y pasan diferentes cosas con la semilla. Pero lo importante de esa parábola es que entendamos que para que algo pueda florecer, la semilla tiene que morir. Si la semilla no muere, va a seguir siendo semilla. Cuando la semilla muere y se abre dentro de la tierra, da fruto, florece en una planta que dará frutos. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a hacer. Tenemos que morir para poder vivir. En 2 Timoteo 2, el versículo 11. Dice el Señor, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y fíjese cómo empieza Pablo expresando lo que le está dando el Espíritu. Palabra fiel es esta. No solamente es esta frase que va a decir lo que es una palabra fiel. Dios es fiel. Su palabra es fiel. El Evangelio es fiel. Nosotros no. Nosotros no somos fieles. Y ahí es nuestro concepto de fidelidad. Mucha gente piensa, ¿en qué tan fiel eres? Y yo creo que en la fidelidad nada más hay, ¿eres fiel o no eres fiel? No hay a la mitad. Espero que la semana pasada que se llevaron su hojita, venía una invitación ahí en la hojita a pensar y buscar las misericordias de Dios en su vida. Yo les puse una lista, no era una lista, era una serie nada más así seguida de cosas que son la misericordia de Dios. Pero les hice la invitación a que lo leyeran en su casa y ustedes identificaran en su vida cosas que han venido por la misericordia de Dios. Y cada vez que vienen esas cosas, no es por premio, no es porque las ganamos, no es porque nos portamos bien, es porque Dios es fiel simplemente. Y esa es la vida de Dios, la fidelidad hacia nosotros. Así es que los que ponemos nuestra confianza en Jesús, podemos confiar que en esa fidelidad, aunque nosotros no seamos fieles, Dios va a permanecer fiel por siempre. A lo mejor has querido cosas en la vida que no han llegado. Tú tienes ciertas cosas que crees que Dios te prometió y no han llegado. Eso no quiere decir que Dios no es fiel. Eso quiere decir que Dios tiene todavía un tiempo más para ti, que Dios tiene que tratar un poquito más contigo, o quiere decir que no son cosas que son buenas para ti. Dios todo lo que nos va a dar, dice la Escritura, que todo lo que Él nos da son las dádivas, todas son buenas para nosotros. Toda dádiva, todo don perfecto viene de Dios y es bueno para nuestra vida. Esa es la fidelidad de Dios. Si Él es fiel, entonces podemos confiar en esta palabra que leímos, que si morimos con Él,
entonces viviremos también con Él. ¿Sí entendieron eso? Si morimos con Él, viviremos también con Él. Pero hay un pasaje en el que yo creo que nos enfocamos. Cada uno recibimos algo cuando leemos la Escritura. No se sienta mal si usted lee un pasaje y después escucha una predicación y Dios le revela alguna otra cosa acerca del pasaje. No quiere decir que usted está tan limitado que no puede entender. A lo mejor usted estudia poco la palabra, pero a lo mejor le estudia mucho y Dios le ha reservado ciertas cosas para el momento preciso. Este pasaje que es cuando Jesús va a ver a Marta y María porque ha muerto su hermano Lázaro. Y el contexto de este pasaje es que Jesús era amigo íntimo de ellos, de Lázaro, de Marta y de María. Y de Marta y María se han de acordar muy bien porque hemos hablado de Marta y María en varias ocasiones y a veces hasta los confundo y a Marta le digo María y a María le digo Marta, ¿verdad? Para que ustedes estudien en su casa. En este pasaje, Lázaro está enfermo, le mandan a hablar a Jesús y Jesús dice, ok, está bien, pero no se va, se queda en la región que está. Pasan 3 días y entonces le dice Jesús a sus discípulos, ahora sí vamos, porque esto es para testimonio. Y entonces cuando Jesús viene ya murió Lázaro. Y Marta, ya ven que Marta era pasional, era alguien de emociones fuertes, era alguien decidida. Cuando llega Jesús, Marta está dolida, esperándolo para decirle, si hubieras regresado, mi hermano no muere. O sea, si hubieras venido. Pero Jesús tenía un propósito. Vamos a verlo en Juan 11, 23 al 27. Y lo que encuentra en el versículo, Jesús tenía un propósito dentro de la voluntad del Padre. Y tenía un propósito que iba a ser para dar un testimonio de quién era Él. En el versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjese nada más. A Marta tiene bien claro que su hermano va a resucitar en el último día, en el día del Señor. En el día cuando el Señor regrese, ella está segura, mi hermano va a resucitar ahí. Pero ella estaba esperando que su hermano no muriera. Y Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y le da a Jesús aquí 2 referencias en cuanto a 2 vidas diferentes. Le habla primero en una de estas referencias acerca de la vida en este mundo y la otra está relacionada a la vida eterna, a la vida después de la muerte. Y le dice el Señor en la primera referencia, le dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la primera parte. Está hablando de cuando creemos en Jesús, de cuando ponemos nuestra muerte, nuestra fe en Él, pasamos de muerte a vida. Así como dice Efesios. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice, Él nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Efesios 2, 8 y 9. Así que nosotros estamos muertos en una vida. Piensa un poquito en su vida antes de Cristo. Y si todavía usted no está seguro de haber venido a Cristo, entonces piense en lo que está pasando. Nuestras vidas eran vidas turbulentas, difíciles, de terror, de temor. Yo le puedo platicar que en mi juventud, hace unos poquitos años atrás, yo tenía un temor fuerte y era el temor a la guerra. Me gustaban algunas cosas, me gustaba
Me gustaba la autoridad, me gustaba poder ejercer la autoridad. Me hubiera gustado ser en aquel entonces policía judicial. No se asuste, ya no. No se crea, no. Aunque ya no existe la policía judicial, lo hizo la policía ministerial, es un trabajo difícil. Pero a mí me gustaba eso, me gustaba aquello y gracias a Dios no me dejó llegar ahí. Pero tenía tanto temor a la guerra que mis pesadillas era que un día rompían la puerta de la casa así y entraban soldados por todos lados, agarrarnos a nosotros, a mi familia, a todos y llevarnos como presos de guerra. No sé por qué le tenía tanto temor. Yo creo que ese temor estaba asociado al mismo temor a la muerte. Y antes de conocer a Cristo tenía temor a la muerte, porque es una vida incierta y no sabes cuándo vas a morir. Ahorita tampoco sabemos, pero no nos importa, porque si muero hoy, estoy con el Señor. Espero que piensen así, que sus vidas estén listas para eso. Así que aquí el Señor nos habla de esas dos cosas. La primera, que la acabamos de mencionar, y que está diciendo que los que estén muertos en el pecado vivirán al creer en Él. Y Él va a traer una vida diferente. Si ustedes no se han dado cuenta que la vida en Cristo es diferente, es que no están en una vida en Cristo. Es completamente diferente a lo que hemos vivido porque no confiamos en nosotros. No confío en mis propias fuerzas, no confío en lo que yo tengo que hacer, confío en el Señor. Y cuando no veo suceder lo que yo espero que suceda, también sé esperar y también sé decir quieto, porque el Señor sigue siendo Dios. Por mal que me vaya, por mal que vea la situación yo enfrente de mí, diga, Señor, ¿cómo le voy a hacer con esto? Se me viene encima una situación y todo. No me angustio, oro. Y no oro con angustia, se lo puedo decir. No oro con angustia, oro poniendo las cosas en la mano de Dios. Oramos con angustia cuando estamos diciéndole a Dios que queremos que eso se cumpla y suceda. Y pues nos vamos a angustiar porque no va a suceder porque tú lo ores. Cuando nosotros oramos, no es para que Dios cambie de pensamiento, es para que nosotros cambiemos de pensamiento y alineemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, podamos descansar en Él. Y a lo mejor lo que estabas pidiendo viene más adelante. Pero tus ojitos terrenales, tus ojitos hermosos terrenales, no alcanzan a ver hasta allá. Pero Dios sí. Entonces Dios te tiene que volver a poner en la perspectiva correcta. Eso es cuando oramos en una vida en Cristo, en una vida nueva y diferente. Y la segunda etapa que menciona Jesús y hace referencia, dice, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Está refiriendo a los que ya están vivos, a los que ya han puesto su fe en Jesús. Ellos dicen, no morirán eternamente. Quiere decir que vamos a vivir una vida plena en este mundo. Algunos piensan que mientras estamos en este mundo no estamos viviendo la vida en Cristo. Tienes que estar viviendo la vida en Cristo. Tienes que estar viviendo tomado de la mano de Él, confiando en Él y esperándolo a Él. Para que entonces, creyendo tú en Él, sepas que no vas a morir. Y no les estoy diciendo, aquí Jesús dice que nos va a librar de la muerte física. No, la muerte física va a llegar. Pero aquí Jesús está diciendo, para aquel al que le llegue la muerte física, no es el final. Es un cambio, es una transformación. Es la transición de aquí a la vida eterna, a pasar al paraíso en espera del juicio final. Pero ya del lado de Jesús, ya del lado del Señor, disfrutando de la paz y de la gloria del Señor. Es a lo que se está refiriendo. Y entonces al final le pregunta a Marta, le dice, ¿crees esto? Si nos hubieran preguntado a nosotros, bueno, no lo voy a involucrar a ustedes, si me hubieran preguntado a mí, yo no hubiera dado la respuesta que dio Marta. Marta le dio una respuesta al Señor directo al centro de la fe. Yo creo que yo hubiera contestado, pues sí, Señor, sí creo que puede resucitar, pero sigo creyendo que resucitará en el día postrero. Sigo creyendo que algún día Él resucitará. Y Marta no le contesta eso.
Marta le contesta, he creído que tú eres el Mesías, he creído que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le está respondiendo Marta? Tienes razón. Yo creo que si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, tú eres la resurrección y la vida, y todo eso que estás diciendo puede pasar solamente porque tú eres la resurrección y la vida. Nadie más lo puede hacer, Señor, y yo pongo mi confianza en eso. Yo creo que va a pasar. Esa es la respuesta de Marta. Ella creyó plenamente en Jesús y creyó plenamente que podía resucitar a su hermano ese mismo día o en el día postrero. Estaba segura ella de su fe en Jesús, porque estaba segura ya de que había una vida nueva y abundante viviendo en ese momento. Hay una vida nueva y abundante para ti si tú confías en Jesús. Si tú tienes tu fe completamente puesta en Él. Y es una vida que comienza aquí y es un camino con Jesús hasta llegar a la plenitud de lo que será la vida eterna. Están muy serios. 2 Corintios 5, 16 y 17. Dice 2 Corintios 5, 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo está hablando que la vida abundante que Cristo Jesús nos ha prometido no es nada más un acto único y detonador de una vida diferente a la cual Jesús te envía. Eso no es lo que nos está diciendo el Señor a través de Corintios. Está diciendo, es un cambio completo, es una vida que inicia y que permanece y que es constante para aquellos que creyendo en Jesús, de la misma manera que vimos que lo hizo Marta, permanecen en esa fe y están en Cristo. No son creyentes pasajeros que vienen acercándose a Jesús esperando que les dé vida, esperando que les dé cosas. Son creyentes firmes que creen que yendo con Jesús tienen una vida abundante, plena y definitiva que les ha dado para que vivan. Y no es una vida que Jesús te da para que tú vivas de la manera que tú quieres. Porque la vida no es que te la dé Jesús, es que Él es la vida. Él te está dando la vida si tú estás en Él. Si estás fuera de Cristo, no hay vida para ti. Él está dándonos la certeza de que esa vida que Él nos da es una vida plena en la cual la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Por eso dice la Escritura que Jesús vino a vencer al que tenía la potestad de la muerte y que nosotros estábamos en temor constante de la muerte y que vino a librarnos de eso. Obviamente sí sufriremos la muerte física, pero esa muerte ya no tiene poder para retenernos. Nomás tenemos que estar conscientes de que la muerte no nos va a poder retener, pero vamos a ir a un lado o para el otro. La muerte va a entregar a todos los muertos que hayan pasado con ella, los va a entregar al juicio final. Y en el juicio final serán entregados para pararse delante del Señor y escuchar, bienvenido, bien hecho, siervo fiel. O para escuchar, no te conozco, no sé quién eres, pasen al lago de fuego. Y ahí va a ser la división final. Los que estamos en Cristo, nos dice Pablo, somos nuevas criaturas. No nos dice Pablo, somos una criatura renovada, somos una criatura que ahora, wow, quedaste muy bien después del maquillaje. No, es una criatura nueva completamente. ¿Qué tanto te pareces al que eras antes de Cristo? O sea, la gente puede reconocer visiblemente en tu vida y decir,
es alguien diferente. Es alguien que no se parece en nada a la persona que yo conocí. Es alguien que ¿de dónde salió? Físicamente te ven igual, pero aún el Señor cambia el rostro. El Señor nos hermosea el rostro, por eso los domingos que estamos aquí, wow, cómo nos vemos bien. Sí, nos vemos hermosos por el Señor. No pienses que es el agua de Juárez, puede ser. Es la obra del Señor en nuestra vida, hermoseándonos el rostro y haciéndonos ver completamente diferente. No somos una mezcla de dos vidas. No somos una mezcla de mi vida pasada con lo que ahora sé en Cristo. Eso no puede ser. ¿Y sabes por qué no puede ser? Porque no vas a traer a Cristo a convivir con el pecado en tu vida. Por eso Él cargó el pecado en la cruz para que tú vivas libre de la condenación del pecado por medio del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo mora en ti. Ahí está la vida plena y abundante que Jesús nos está prometiendo. Está la vida nueva. Pero tienes que ser una nueva criatura. Y para que seas una nueva criatura, no puede haber nada de lo anterior. Y de hecho, fíjate lo que Pablo nos dice en el principio, lo que acabamos de leer, en el versículo 16. Dice que lo que conocimos de aquí en adelante ya no es igual. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Dice, ay, Pablo, no te entiendo. Pablo nomás te está diciendo, si algo conociste cargando el pecado en tu vida y en la carne, y ahora estás en Cristo, ya no lo puedes ver de esta manera. Ya lo tienes que ver de acuerdo a la nueva vida, a la vida en Cristo Jesús, de acuerdo a los ojos del Espíritu, por medio de la santificación del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice que la vida pasada no se puede mezclar con la nueva vida. Tiene que haber una vida diferente. Una vida que nos haga ver una ruptura entre lo que éramos y lo que somos. Mira, deja pasar al siguiente punto para que no te angusties, porque esto no es algo que suceda por ti. No es algo que cuando tú vienes a Cristo y tú quieres cumplir con todas las cosas que te dijeron que tienes que cumplir para ser cristiano, no bailes, no fumes, no tomes, no hagas, no vayas, no vengas, no subas, no bajes, y tú quieres cumplir todo esto. Y Pablo nos dice, sí, esos son esfuerzos buenos que tienen buen mérito en el castigo del cuerpo, pero no en lo espiritual, no en lo eterno. Lo eterno, el mérito viene cuando el Espíritu Santo va haciendo en ti la obra en tu vida y tú naces de nuevo y ahí empieza tu nueva vida. Todos podemos reconocer cuando nace un bebé. Sí, vimos a la mamá embarazada, de repente la mamá da luz, tiene su parto, sale el bebé y espiritualmente no es tan sencillo, espiritualmente no es tan palpable, pero eso tiene que pasar en nuestra vida. Y ya saben de quién vamos a hablar de Nicodemo, Juan 3, versículos 1 al 5. Si quieren buscarlo, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice Juan 3, a partir del versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo aquí al principio nos dice que era fariseo. Nicodemo era un principal, era un miembro del Sanedrín gobernante en ese momento. Por eso muchos comentaristas creen que vino a Jesús de noche.
buscando una manera de llegar a ver a Jesús sin ser visto, porque el Sanedrín no vería bien que se anduviera acercando al maestro. Pero Nicodemo viene a hablar con Jesús, y Nicodemo viene en una forma muy particular. Nicodemo llega y le llama primero rabí, o sea, diciéndole, oh, yo reconozco que eres maestro, y luego le dice por qué reconoce que es maestro. Y le dice, sabemos quiénes sabían. Es una expresión para decir, ya es del conocimiento de todos, que en realidad las señales que tú haces, las haces porque Dios está contigo. Esto no era cierto del todo, porque falsos maestros, falsos profetas, engañadores, podían hacer obras, podían hacer señales. Ahí tienen a Simón el Mago con los discípulos, que él hacía y engañaba a la gente y hacía supuestas señales y obras, y cuando ve a los discípulos imponer las manos y que viene el Espíritu Santo sobre la gente, dice, yo quiero eso. Simón, ya me ando metiendo en otro pasaje, pero Simón cuando lo vio, dijo, eso está bueno para mi show, o sea, eso me va a traer mucha gente. Aquí Nicodemo estaba tratando de verse muy bien delante de Jesús y decirle, yo sé que Dios está contigo. Yo sé que sí, Dios está contigo. Por eso Jesús le dice, Nicodemo, de cierto te digo, y recuerden, en la Escritura cuando se menciona 2 veces es algo que se quiere llamar la atención para que abras los oídos, porque es una afirmación lo que se va a hablar. Y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Porque al principio Jesús le dice a Nicodemo que no puede ver el reino de los cielos. Porque Nicodemo está diciendo que él cree que está viendo el reino de los cielos y por eso reconoce que Jesús viene de allá. Pero Jesús le está diciendo, no, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Aquí, lo que ustedes creen los fariseos, de que ustedes van a entrar al cielo porque son descendientes de Abraham, aquí no aplica. La ciudadanía del reino de los cielos no aplica porque eres descendiente de alguien. ¿No les ha tocado ver a las personas de la iglesia de los santos de Jesucristo de los últimos días del final? No me acuerdo ya todo el nombre. Si tú entras a esa iglesia, tienen que hacerte un árbol genealógico para ver si tú provienes de ella. Si tú provienes del pueblo elegido, entonces te sacan tu árbol genealógico y entonces tú puedes ser parte. ¿Por qué? Porque tienes que venir de ahí. Y eso, pues si todos venimos de Noé, porque la tierra se acabó y nomás se quedó Noé. ¿De dónde venimos todos? Pues de Noé. Nomás que unos se dispersaron, unos siguieron al Señor fieles y es el remanente, es el pueblo elegido, y los demás no, se fueron como Cam, el hijo de Noé, pecó, se fue hacia un lado y son los cananitas, los que estaban en la tierra de Canaán. No es por herencia. El Señor le dice, no es por herencia, tienes que nacer de nuevo. Y luego Nicodemo todavía se pone así, me imagino que hasta así le volvió a hacer así a sus vestiduras sacerdotales para decirle, soy del Sanedrín, yo sé, pero ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo de grande? Tiene que entrar en su mujer, ¿cómo es esto? Casi está tomando así el papel Nicodemo, decirle, soy un discípulo, Señor, instrúyeme. Y Jesús le dice, sí te voy a instruir, pero ve al principio, Nicodemo. Todas las cosas que tú crees no te van a llevar al reino de los cielos. Tienes que creer en mí y nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, de nada sirve. Y esto nos tiene que dar a nosotros alegría. Porque Jesús puso en su lugar a Nicodemo. No, por eso no te da alegría. Nos da alegría porque esto nos hace entender bien que no es por nuestro mérito. La gente piensa que siguiendo los rituales de la ley, los rituales de la purificación, y acuérdense que estuvimos hablando de estas cosas con los sacrificios, y que esto los va a llevar a la salvación. Entonces, ¿quién se puede purificar? Todos. Usted puede ver la ley, puede ver todos los rituales de purificación, la purificación en agua, la purificación cuando tocaban un muerto, la purificación cuando veían algo que era indebido. Lo puede usted seguir y usted se va a limpiar su cuerpo. Pero eso no le da el nuevo nacimiento. Eso no le da nueva vida. Eso no le da
creer en Jesús. Creer en Jesús es algo completamente diferente y usted no se puede dar a luz a usted mismo. No se puede. Por más que me lo imagino y vaya que les digo que yo uso mi imaginación, no puede uno darse a luz a sí mismo. Esa es la vida espiritual. No hay mérito que tú puedas poner, no hay cosa que tú puedas hacer para darte a luz a ti mismo. Tienes que poner tu fe en Jesús y creer en el Padre, que Él lo envió, que Él es el Mesías, el ungido, y que murió en la cruz para perdonar tus pecados y resucitó. Cambio, qué fácil, todo cambió, sí. La nueva vida es producto del nuevo nacimiento, eso es hasta lógico. La vida en el Espíritu es la nueva vida. La respuesta de Jesús a Nicodemo, le está diciendo a Nicodemo, no, esto no es algo físico. Tú estás pensando en cómo vas a volver a nacer de una mujer y eso no es necesario, tú tienes que nacer en el Espíritu. La Escritura dice que lo que es de la carne, es nacido de la carne, y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, es espíritu. Así que ahora entendemos, o deberíamos de entender, que el nuevo nacimiento es espiritual y que tenemos que vivir por el Espíritu, ya no por la carne. Es un poquito difícil porque seguimos cargando este cuerpo. Y este cuerpo es nuestro vehículo terrenal. A uno nos dio el Señor todo terreno, a otro nos les dio vehículo todo terreno. Pero con este cuerpo vamos a llegar al final de nuestra vida y vamos a entregar ese cuerpo para que el Espíritu siga. Es lo que nos acaba de pasar ahorita con la señora Patti. Ahorita que anda haciendo Carlos el trámite y todo, y ayer me platicaba Carlos que le dijo el doctor, pues, todavía no retiramos a su mamá. Puede pasar ahí a despedirse. Y Carlos dice que entró y le habló a su mamá y le dio gracias por lo que le enseñó, por lo que todo. Pero en cuanto él entró, él sabía que su mamá no estaba allí. Era la representación física de lo que fue su mamá en esta tierra, pero la vida de su mamá se había ido. Ya no estaba allí. Se queda nuestro cuerpo como cuando el Señor formó a Adán, así, un cuerpo inanimado. Cuando el espíritu sale del cuerpo, es algo, wow. Una vez un pastor, bueno, el pastor Marcos Richards, en el funeral de su mamá, la hermana Gloria, comentó que su hijo no entendía lo que había pasado. Él pensaba como que su abuela iba a volver. O sea, algo pasó, pero ahorita vuelve. Y entonces él le tuvo que explicar a su hijo y no sabía cómo explicarle porque todavía era pequeño su hijo. Y le dijo, mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a la granja? Sí. ¿Y te acuerdas que vimos los pollitos, que vimos que estaba el huevito y todo, y la gallina lo empolló y de repente el huevo se quebró y salió el pollito? Sí. Dijo, bueno, eso es lo que pasó con tu abuela. Eso que está ahí es el cascarón. La vida que estaba dentro ya salió. Esa es la nueva vida en el Espíritu para todos nosotros. Vamos a Romanos 8. Vamos a leer los versículos 12 hasta el 24. Y esta última parte estamos hablando ya de la vida en el Espíritu, de lo que es nuestra vida realmente ya con Cristo. Dice Romanos 8, a partir del versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es que ahora vemos que Jesús enseñó a Nicodemo y le dijo, no es por ser descendiente de Abraham que tú naces de nuevo, no es por ser descendiente de Abraham que tú has sido elegido para la vida eterna. Es el nuevo nacimiento el que nos hace ciudadano del cielo. Es el nuevo nacimiento el que nos hace hijos de Dios. Y por eso la Escritura lo dice ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1.
dice que no éramos hijos de Dios. Dice que se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que han creído en Jesucristo. A los que han puesto su fe en Él. Y esa fe en Él no es nada más decir, yo creo en Jesús, sino es haber hecho esa convicción del Espíritu Santo en tu corazón, creerlo, creer que Jesús es el Salvador y entonces vivir de acuerdo a eso. Por eso dice aquí Pablo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando un niño está pequeño y me vino, cuando el Señor me estaba trayendo esto, me vino a la mente Aarón y Jenny. Aarón andaba tras de su niña y la niña quería caminar y no podía todavía caminar, pero ella ya quería caminar. Y ahí andaba Aarón y pues Aarón no está chiquito, ¿verdad? Está bastante alto. Y andaba agachado tras de la niña. Y decía, ay, joder, es que me trae como loco porque me trae para arriba y para abajo cuidándola, que no se vaya a caer porque todavía no puede caminar. Entonces la tenía que agarrar y llevar y todo. Un padre enseña a su hijo a caminar. Le toma las manos y lo lleva y lo dice y hace que entienda el niño sin estarle... si fuera un adulto, lo agarrabas de las manos y le decías, a ver, pie derecho, pie izquierdo, 3 repeticiones más, ya aprendiste a caminar, órale. En una ocasión, por un accidente que yo tuve, perdí el movimiento de la mano, pero completito, así tenía la mano. De hecho, me di cuenta del problema porque tengo un pelo un poquito rebelde y cuando me peino me tengo que pasar así el cepillo y luego irmelo acomodando porque si no, ¡pling!, se bota todo para arriba. Y cuando lo quise hacer, iba a pasar el cepillo y levanto la otra mano y me pego. ¡Ah, caray! Y no crean que le hice otra vez, no, pues, nomás le hice así, dije, no la podía subir. Yo quería hacer esto y no podía. Llegué, obviamente me fui a trabajar, ¿verdad? Me peiné con una mano nomás como pude y me fui a trabajar y llegó al trabajo. No podía escribir en la computadora. Y digo, ¿cómo escribo? Y le hacía así. Y la mano estaba así, completamente lacia. Entonces ahí voy al doctor, ¿verdad? Y empieza la travesía, porque uno y te mandan con otro y te mandan que voy con el ortopedista. Llegué con el ortopedista y me dijo, te voy a mandar a medicina física. Ah, muy bien, es donde dan las terapias. Ah, está muy bien, muy bueno. Si no se te quita, te opero. Le digo, ¿de qué me voy a operar? De lo que tengas, pero te opero. Ah, chis. A veces, perdónenme, pero sí se me sale acá los renegón. Le digo, chis, ¿cómo? Le digo, o sea, si no me lo quitan allá, pues a ver, empieza a picarle por todos lados. No, dijo, ahí tiene que salir lo que tienes. Cuando llegué a medicina física tuve la bendición de que la doctora que me iba a atender no estaba y me atendió el jefe de medicina física. Un doctor, mira, pero trucha. Y a ver, ¿qué te pasó? Y los pacientes de la doctora fulana, ok, denme unos minutos, sí los voy a atender yo, el doctor tal. Y ya nos fue pasando, me tocó mi turno. Y a ver, ¿qué te pasó? Y todo, no, pues mire la mano. Y así a la primera me dice, hazle así. Y yo, eso, no la ve. Pero que le hago así y así se me quedó la mano. La temblada ya era de antes, no piensen que fue de ahí. Y me ve la mano así y me dice, espérate poquito. Va a ir por una inyección, va a ir por... No, se asoma y, doctor fulano, córrele. Dije yo, es grave el caso. Llegó el doctor fulano y otra vez, pon la mano así. Y la pongo la mano así. ¿Qué te pasó? Pues a eso vengo, que me diga qué me pasó. Dice, ¿tuviste un accidente? Sí. ¿Usaste collarín? No. Ok. Seguramente tienes una lesión en las verticales. En las cervicales, las verticales. Es que yo tengo verticales y horizontales, no sé por qué. Acá en las cervicales, una lesión. Me mandó a hacer unas radiografías. Le dije, ¿para cuándo? Para ahorita. Sube, que te las den y bajas. Estaba en el seguro, ¿eh? Ustedes saben que eso es... Llego yo a por las radiografías y estaba la filota así, ¿no? Venían todos los de la fila, traían su orden, todos estábamos en enero.
Y le daban así, abril 24. Y luego, ¿usted qué viene? No, me dan este papel. Ok, párese ahí, ahorita lo llaman. Le dije, un permisito. No sé qué, no es eso. Entonces ya regreso al consultorio del doctor con las radiografías. Dice, tienes una lesión. Dice, pero ¿sabes cómo se llama tu lesión? La mano del predicador. Yo ni por aquí pensaba que iba a ser pastor. Un año tuve que estar yendo a terapia física. Todos los días, de lunes a viernes, de 2 horas. Al principio iba en las mañanas, después lo puse de 1 a 3, pero 2 horas de lunes a viernes, todos los días durante un año. Y miren, tuve que volver a aprender a usar la mano. Me dijo el doctor, está bien difícil tu recuperación, pero si la sigues, puedes recuperar un 80% de tu mano. Un 70%, perdón, un 70%. Dije, ¿y el otro 30%? Yo fui todos los días y me veía el doctor y, Arturo, salúdame. Y me ponía la mano izquierda y lo saludaba. Dice, un día me vas a apretar la mano así para saludarme. Porque yo lo saludaba pues así, ¿verdad? Todo, con la mano así toda ñanquilla, así. Tuve que volver a aprender a usar la mano y me enseñaron, me ponían una férula así que me agarraba los dedos así como ligas como de resortera, con un cuerito así, y tenía que bajar la mano, agarrar una canica, subirla y echarle otro botecito. El primer día no pude ni agarrar una canica. El accidente me cortó la comunicación de aquí a mi mano y tuve que volverle a enseñar a la mano. De hecho, otra de las terapias era con unos paños así, me hacían así y lo me hacían para acá. Y me hacían, decía yo, pues qué rico, pero ¿de qué se trata? No, dices, para que el cuerpo vuelva a tener la sensibilidad. Y ya me dieron muchos tratamientos, de hecho, hasta me andaba deprimiendo ahí porque está muy triste ahí en medicina física ver a otras personas que no recuperan movimiento. Tuve que aprender, me tuvo que enseñar nuevamente a usar mi mano, pero eso no sucede en la vida espiritual. Esas cosas son en lo natural, y en lo natural enseñamos a nuestro hijo a caminar, enseñamos a nuestro hijo a comer, enseñamos hasta a hablar a nuestros hijos porque empiezan a hablar y no, R con R, ferrocarril, y háblele recio y que diga. En lo espiritual no se puede, pero Dios nos enseña cada una de esas cosas. Dios nos enseña a tomarnos de la mano de Cristo para nosotros caminar en una nueva vida, no como la natural, una vida como la espiritual, tomados de la mano de Jesús. Él nos enseña a comer, porque nos da el alimento, nos da el pan de vida. En lo espiritual ya no nos alimentamos de los tacos, las tortas, los tamales, nos alimentamos de la palabra de Dios. Y Él nos enseña a buscarla, y Él nos enseña a escudriñarla, nos enseña a amar su palabra, a estar desesperados por ella, así como estamos desesperados cuando no comemos. Algunos de nosotros no comemos y somos unos energúmenos. Nos duele la cabeza, nos ponemos de mal humor, dame. Y no agarramos la Biblia en una semana y estamos como si nada. Estamos felices y alegres, pero no nos falte la comida 2 horas porque nos chispamos rápido, nos ponemos mal. Dios nos empieza a llevar y enseñar como un padre en la vida espiritual y te va a enseñar a hablar nuevamente. Y no estoy hablando de que hay una canción que me gusta por el ritmo, pero no me gusta lo que dice, porque dice que ahora hablo el lenguaje de poder y lenguaje de reino y lenguaje de no sé qué tantas cosas. Digo yo, Shirion, yo no sé hablar todas esas cosas. No es eso. Dios te enseña a hablar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su Espíritu Santo en tu vida, para que ya no hables como hablábamos. Hablábamos puras groserías, puras incoherencias. Hablábamos cosas, de veras, a veces oigo compañeros de trabajo hablando. Y digo, ¿cómo se entienden? Puro pip, 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 pip. Parecen marcapasos. Pip, 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 pip. El Señor te enseña un lenguaje diferente en el que hablas bendición, en el que hablas prosperidad, no para ser rico, para que otra persona reciba la paz y la bendición de Dios. Te enseña a hablarle a la gente en la bondad de Dios, te enseña a ser misericordioso. Dios nos instruye como un padre a que nosotros seamos hijos espirituales. No a que vivamos como nos da la gana la vida espiritual, porque en la carne todo eso lo sabíamos, pero en el espíritu no.
En el Espíritu tiene que ser Dios el que venga y te enseñe como un bebé recién nacido a caminar, a comer, a hablar, hasta vestirte. Y estoy hablando de lo físico y de lo espiritual. A vestirte de una manera honrosa, pero también a vestirte en lo espiritual, revestido ¿de qué? Del nuevo hombre, del que es a la semejanza de Cristo, para que ya no se note la carne. Se va a notar la carne natural, la que hace llantita. Pero lo que no queremos es que se note la carne que estorba al espíritu, la carne del pecado que toma tus emociones, que toma tus anhelos y que te jala más que lo espiritual. Vamos a ver Gálatas 5:24. Ya es nuestro último versículo ya. ¿Ya lo tienen? Todavía no. Bueno, voy a dar por hecho que ya lo tienen. Gálatas 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjame leértelo otra vez. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Si te fijas que no dice que los que son de Cristo han de crucificar la carne en algún tiempo de sus vidas. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué es lo que pide la carne? Satisfacción. En todo momento la carne, este cuerpo está... Si vas a comer, quieres comer algo rico, abundante, que no te cueste mucho y de pasada que no engorde. Pura satisfacción. Si hablamos de otras áreas, pura satisfacción queremos. No queremos batallar con nada. No queremos enfrentar ningún problema. No queremos que no, este me cae mal que ni me hable. Ay, no, esto no, ahí no voy porque, quién sabe qué pasa. Ay, no, no voy con mi tía porque, esa señora. La carne nada más busca satisfacerse de todo. De todo. Esos son las pasiones y los deseos de los que está hablando aquí en Gálatas. Está diciendo, crucificas la carne con todos tus anhelos, deseos y pasiones terrenales. Esos te los puede suplir Dios en la medida que es bueno para tu vida. Uno de los problemas más graves de la humanidad durante toda la historia es la perversión sexual. Desde el inicio, acuérdense de Lamec. Lamec fue el primero en tomar 2 mujeres y en hacerse el salsa y decir, maté a aquel y golpeé a este porque me dio la gana. Y si a Caín está puesto precio para el que quiera matarlo, a mí me vengarán 70 veces 7. Ahí empieza la historia de la perversión. Y si ustedes lo ven, en todos los pueblos aparece la perversión. En la mayoría de los pueblos, fuera del pueblo de Israel, la perversión sexual era religión. Fornicaban con las profetisas, con las sacerdotisas de los templos de los dioses paganos para agradar a los dioses. Qué espirituales, ¿verdad? Y la vemos ahorita en nuestros días, la perversión sexual. Y nos alarmamos, pero viene desde aquel tiempo. ¿Recuerdan el libro de Jueces? Otra vez el libro de Jueces. Que en el libro de Jueces dice que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y una de esas cosas era que agarraban pareja, agarraban gente, agarraban hombres, mujeres, lo que fuera. ¿Se acuerdan de aquel levita que lleva a su mujer y luego lo visita toda la turba del pueblo porque llegaron en la noche y llegan a casa del que los hospedó? Y a ver, sácanos a esa gente. Y no le estaba diciendo, sácalos para hacer una fiesta. Les decían, sácalos para hacerlos nuestros sexualmente.
Y amablemente el levita, el dueño de la casa dice, no, te doy a mi hija. Y el levita dice, no, no seas gacho, pues le damos a mi mujer. La maltratan y toda la mujer muere de aquel. Esa es la perversión sexual. Es una de las pasiones y de los deseos que la carne se nos corrompe por eso. Pero aquí Pablo dice que las hemos crucificado los que estamos en Cristo. Y si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Necesitamos entender, tenemos que vivir por Cristo, en Cristo y para Cristo. Esa es la vida nueva, ese es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos lleva a vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, ¿qué hay que hacer? No vivir en la carne. ¿Se fijan qué fácil, rápido les olvidan el problema? No vivir en la carne. Y lo último, que es nuestra conclusión. Gálatas 2:20. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque estoy juntamente crucificado con Él. Y sigo viviendo en este mundo, sigo viviendo, sí, sigo viviendo en este cuerpo, porque dice, lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow.